Hola, muy buenas amigos. Bueno, pues vamos a dar continuidad al vídeo anterior del que me pidió el amigo Manu. Como dije en el otro vídeo, no soy electrónico, no tengo muchos conocimientos de electrónica. Por lo tanto, este vídeo va a ser un poquito cortito y no sé si voy a sacar de dudas al amigo Manu. Bueno, como veis aquí tengo una placa. Esta placa está averiada, está rota. Tiene el tiristor este y el fusible roto, que esta es la entrada de 220. Esto, como podéis observar, es una fuente ATX, es una fuente de un PC muy antiguo y está rota, no la voy a arreglar. La voy a usar para componentes. Si me hace falta cualquier componente de aquí para otro proyecto o para reparar otra cosa, pues lo sacaré de aquí y lo usaré. Bien, pues vamos a medir unas resistencias montadas en la placa, por ejemplo. Esta resistencia de aquí que tenéis aquí, esta resistencia es de 15 ohmios. Los colores son marrón, verde y negro. Y la tolerancia es oro, que son un 5%. Vale, esto es 1,5 y el multiplicador de la resistencia es 0. Vale, pues esta resistencia tiene 15 ohmios. Si yo esta resistencia la mido por este lado con esta pata y la otra pata es esta. Si yo la mido, veis que me está marcando 14,7 ohmios. Vale, pues estos 14,7 es porque esta resistencia está aislada, es una resistencia final. Esta resistencia da paso luego a la salida esta de 3,3 voltios en esta fuente. Aquí al lado tengo otra resistencia. Esta resistencia es verde, marrón, negro. Esta resistencia es 5, 1 y el multiplicador es 0. ¿Vale? Entonces hay que el multiplicamiento no es 0, es 1. Entonces son 5, 1 y por 1. Hay que multiplicarlo por 1. Y la tolerancia es también oro, por lo tanto es un 5%. Esta resistencia es de 51 ohmios, 5,1 y el multiplicador es por 1, por lo tanto son 51 ohmios. Si yo mido esta resistencia, una pata es esta y la otra pata la vamos ahí. Y la otra pata la vamos a coger aquí. Si yo mido esta resistencia, ¿veis el valor que me está dando? 25 ohmios. Es la mitad de lo que se supone que esta resistencia debe de tener, que son 51 ohmios. Vale, esto es por lo que comenté en el otro vídeo, porque esta resistencia está asociada como mínimo con otra resistencia en paralelo de su mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando las dos resistencias están en paralelo, son del mismo valor, es la mitad de una de ellas. Por lo tanto, esta resistencia, que son 51 ohmios, la mitad son 25. ¿Dónde está esa resistencia? Pues siguiendo las pistas, que es bastante complejo, esa resistencia se encuentra aquí entre medias de estos dos condensadores y de esta bobina, ¿vale? Esta resistencia de aquí tiene el mismo valor que esta de aquí y está en paralelo. Estas dos están en paralelo. Por eso es complejo el medir componentes montados en la placa. Da lo mismo que lo midamos en este sentido, que son 25 ohmios, que lo midamos en este otro sentido, que son 25 ohmios. Da lo mismo porque no tiene asociado en principio nada más que esta resistencia en paralelo. Posiblemente alguno de estos condensadores también esté en paralelo. Pero ¿qué pasa? Que estos condensadores son muy grandes. Este polímetro no tiene para medir capacidad. Solo se puede medir con resistencia. Por lo tanto, es complejo el poder medir componentes montados. Este condensador, este de aquí, que le podemos medir también, este condensador tiene un valor de... disculpadme, que voy a coger la lupita para verlo. Este condensador, si lo veo, a ver dónde lo pone, es de 10 microfaradios y 50 voltios. Vale, son 10 microfaradios. Entonces, esto lo vamos a poner así para que lo veáis. Está en automático el polímetro, en resistencia, porque no tiene para medir condensadores, y yo le pongo aquí. El negativo es el de la izquierda en el condensador y el positivo el de la derecha. Como veis, va fluctuando porque el polímetro, o sea, el condensador se va cargando. ¿Vale? Llegará un momento en que se pare. Evidentemente es complejo porque este polímetro no tiene para medir capacidad. Si no, podríamos medir la capacidad. En el próximo vídeo que voy a hacer de los condensadores, que es el último vídeo de los polímetros y pinzas amperimétricas, vais a ver cómo se mide la capacidad de un condensador. Bien, le vamos a dar la vuelta a las pinzas. Recordar que el negativo es este,
Esto es un condensador electrolítico y esto lleva polaridad. El negativo es esta parte y el positivo es esta otra. Le vamos a dar la vuelta a las pinzas y le vamos a volver a medir. Me ha bajado la resistencia que tiene el condensador este. Vamos a cambiar esto y lo vamos a poner en resistencia en ohmios. Y vamos a ir haciendo varias pruebas para ver qué resultado nos va dando. De momento, en este sentido, el condensador me da abierto. Le cambiamos la pinza, le volvemos a medir y me sigue dando abierto. Vale, pues vamos a cambiarle a kiloohmios. Ahora está en 1 kiloohmio. Le ponemos y me sigue marcando lo mismo, abierto, porque es de 10 microfaradios. Volvemos a medir y me sigue dando abierto. Vale, pues lo volvemos a cambiar. Ahora estamos en 20 kiloohmios. ¿Veis cómo se ha desplazado el punto? Bueno, pues ahora estamos en 20 kiloohmios. En 20 kiloohmios ya me está marcando, en ese sentido me está marcando 23 kiloohmios. Y si le damos la vuelta a las pinzas, me marca abierto. Habéis visto que ha cargado y se ha abierto. Vamos a volver otra vez a probar. Le vamos a volver a poner otra vez las pinzas del otro sentido. En este sentido, habéis visto que ha cargado. Le damos la vuelta a las pinzas y en ese sentido solo me marca 23 kiloohmios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en este sentido tiene asociado a este condensador una resistencia en paralelo de 23 kiloohmios. Como mínimo hay una resistencia, posiblemente haya más componentes, entonces es complicado. Si solo queremos medir este condensador, hay que invertir la polaridad para medir. Ahora cargará y se volverá otra vez a abrir. Habéis visto, ¿no? Bueno, vamos a ver si en la siguiente escala, que son 200 kiloohmios, ahora mismo estamos con el punto en esta punta, por lo tanto estos son 200 kiloohmios. Si yo mido, ahora empieza a cargar y llegará un momento en que coja y se abra. Como son en kiloohmios y son en 200 kiloohmios, le va a costar, va a estar bastante tiempo cargando. Entonces, bueno, no voy a hacer el vídeo tan largo como para que veáis cómo se abre el condensador cuando llega a su carga. En 200 kiloohmios es lo que pasa, pero veis que va cargando el condensador. Vale, pues este condensador está bien. No sé qué capacidad tiene, no sé si tiene los 10 microfaradios. Por lo que he comentado, con este polímetro solo se pueden medir resistencias, no se pueden medir condensadores, capacidad. Podemos seguir midiendo todos los componentes que vosotros queráis. Aquí tengo otras resistencias. Esta resistencia es de 27 kiloohmios, está asociada con otra resistencia aquí en paralelo. Esta resistencia es de 330 kiloohmios y me sigue dando 27 kiloohmios. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Esta resistencia está mal? No, no está mal, es que está en paralelo con esta otra. Si visteis en el vídeo anterior, os expliqué que las resistencias en paralelo, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, cuando son del mismo valor, si esta fuese de 10K y esta 10K, por ejemplo, la resultante de estos valores, serían 5K, ¿vale? Porque es la mitad de una de ellas. Pero ¿qué pasa? Aquí no tenemos dos resistencias del mismo valor. Aquí tenemos una resistencia que son 27 kiloohmios, creo recordar que es lo que ha marcado. Sí, naranja, negro, naranja, y la otra es naranja, naranja, amarillo. Es 31 kiloohmios, ¿vale? Una de las resistencias que está asociada en paralelo. Está asociada en paralelo con otra resistencia 330 kiloohmios. Si hacemos esta operación, ¿vale? Siempre y cuando no tengan más resistencias en paralelo. Yo no he seguido las pistas, pero como veis aquí, todas estas resistencias están en paralelo. Por lo tanto, esta otra de aquí y esta otra de aquí también están en paralelo. Y están en paralelo por este lado. Por este lado están en paralelo, no más que dos, y estas en serie. Por lo tanto, a este circuito hay que añadirle otras dos resistencias que también están en paralelo entre sí, pero a su vez están en serie con este circuito, con estas dos de aquí. ¿Qué pasa con esto? Pues que la resultante sería estas dos resistencias que están en paralelo, y se nos quedaría un circuito que sería una resistencia en paralelo, o sea, una resistencia en serie con otra resistencia en serie. El circuito sería este sería una resistencia y este sería otra. Estas resistencias luego se nos queda en estas dos resistencias. Cuando las resistencias están en serie se suman, cuando están en paralelo se hace la inversa. Aquí
lo que se hace es que se suman las resistencias. Esta más esta. ¡Jol! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto? Anda, en directo. A la mierda bolígrafo. Pues eso, que estas resistencias se suman y da una resultante. Como en este circuito hay muchos componentes, hay condensadores cerámicos que tenemos aquí, estos de aquí, estos de aquí. Tenemos puentes de hilo que van a comunicarse con otras resistencias, con este potenciómetro de regulación, con los integrados, que este es el integrado de regulación de esta fuente. No puedo enseñaros más de esto, como he dicho al principio, yo no soy electrónico, yo no tengo los conocimientos técnicos suficientes como para poder enseñaros más. Todo lo que os puedo decir fuera de lo que ya os he dicho va a ser engañaros, no estoy por la labor. Si no sé una cosa, no la digo, porque me parece que no es ético el engañar a la gente. Entonces, como yo no sé más, no explico más. Yo sí que sé que si yo saco este condensador, saco esta resistencia, la mido, sé si está bien o está mal, como el 90% de la gente. Pero claro, en una placa no puedo asegurar de que esto esté bien o de que esto esté mal. Sé que hay que seguir las pistas, es muy laborioso, es muy complejo. Hay otra forma más sencilla de hacer esto, más sencilla pero también más peligrosa de hacer esto, que es metiéndole tensión a la placa. Me le metes tensión y en vez de comprobar componentes, compruebas tensiones a partir de esos componentes. Eso es una forma más sencilla si sabes qué tensiones tiene que haber en cada parte de circuitos y teniendo el esquema. Entonces yo sé que aquí, por ejemplo, en estos dos pines tengo que tener 230. Después de este fusible de aquí que está fundido y del tiristor este, aquí en la salida tengo que tener también 230, 220, lo que tengáis cada uno en vuestra localidad o en vuestra casa. Sé que luego pasa por el rectificador. Esto es un puente de diodos. Esto es un puente de diodos en el que entra en alterna y sale en continuo. Luego pasa aquí a los condensadores estos que son el filtro. Esto es el filtro de la tensión. Y una curiosidad, eso sí que lo voy a enseñar. Estas placas de estos circuitos, de estas fuentes, van separadas. Si os dais cuenta, entre esta parte de aquí y esta parte de aquí no hay pistas. No están unidas esta parte de aquí con esta de aquí. Solo está unida en un punto que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí y... Ay, a ver si soy capaz. A ver si soy capaz de enseñarlo bien. Y en el transformador este, ¿vale? Entonces, esto de aquí es la separación de la parte, digamos, de potencia, 230, 220, lo que tengáis cada uno en vuestra localidad, y esta otra parte de aquí, que es la parte de baja, que es la tensión continua ya rectificada, que son 200, o sea, que son 12 voltios, 3,3, 5,5, la tensión que dé cada alimentador de estos. Esto lo controla esto es un octoacoplador. Esto dentro lleva un diodo LED y un fotorresistor. Entonces esto lo que hace es que con los impulsos de la luz le va diciendo a los integrados y al controlador, a lo que es el control de esta placa, si tiene que subir la tensión, si tiene que bajar la tensión a partir de la frecuencia. Súbete la frecuencia, bájate la frecuencia para tener más o menos tensión e intensidad. Perdonad. Pues esto es todo lo que os puedo contar de esto. Siento mucho no poder ser más explícito y no poder daros muchas más pistas y muchos más conocimientos, porque yo no los tengo. Entonces, como he dicho antes, no voy a meterme en fregados, no voy a meterme en jardines que no conozco y que en vez de os sirva para algo, que encima os confunda. Por lo tanto, esto es lo que puedo hablar de esto que me comentó el amigo Manu. Muchas gracias, no os perdáis los siguientes vídeos que van a ser bastante interesantes. Un saludo, hasta luego.